gracias a todos los ponentes que han participado y a todos ustedes con su presencia. Realmente ha sido muy interesante toda la jornada. Permítanme hacer una mínima reflexión antes de pasar la palabra al consejero. A veces en este ámbito hablamos mucho de la palabra vocacional, que las personas que se dedican a dar servicio a las personas mayores, personas discapacitadas o personas en riesgo de exclusión, a veces es vocacional. Yo no quiero desmerecer, evidentemente, esa perspectiva. Quizás puede tener algo de valor porque siempre le ponemos un plus cualitativo a la hora de la atención, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es objetivar. Es decir, al final lo importante es saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer y después valorar para seguir avanzando. En ese sentido, compartíamos un poco lo que decías, ¿no? Patxi, que evidentemente hay que valorar. Si no se valora, realmente no se avanza, ¿no? Muy interesantes, desde luego, toda la parte que ha comentado Mariji. Me ha impresionado esto de convivir y conmorir. Ha sido interesante, a mí eso me ha hecho reflexionar bastante. Y no cabe duda que esa diferenciación también es muy interesante entre maltrato y maltrato, todo junto, palabras, ¿no? Yo creo que esa también era una perspectiva muy interesante que hay que abordar. Desde luego, el reto de evitar la estandarización en los servicios para todas las personas igual, ahí creo que tenemos que avanzar todavía mucho toda la sociedad y todos los que lo componemos, ¿no? Evidentemente, una buena herramienta para poder valorar, primero hay que detectar y prevenir. Lourdes nos ha comentado nos ha explicado cuál es esa herramienta de detección y prevención desarrollada por el Gobierno vasco. También otra iniciativa que es Santiago, desde el Ayuntamiento de Bilbao, también nos ha permitido ver cuáles son esas herramientas que ellos utilizan y también nos ha dicho las dificultades en la praxis que a veces se encuentran a la hora de prestar el servicio, ¿no?, a las personas y dar soluciones, ¿no? En la última mesa, Álvaro nos comentaba, y yo resaltaba de él, efectivamente, independientemente en el estado que esté la persona, la potenciación de las capacidades que todavía esa persona pueda desarrollar. Creo que esto es importantísimo, ¿no? Y por último también lo que decías de que hay que favorecer la relación. ¿Cuántas veces la propia persona se aísla cuando es consciente de una serie de limitaciones y ella misma se aísla? No, hay que intentar todo lo contrario, romper eso. Resalto también lo de Aitor, nos ha comentado que tiene déficits de información para poder intervenir. Yo creo que también Patxi ha comentado mucho. Claro, al final las fuentes de información deberían de estar bastante integradas para que cuando haya que tomar una decisión tengamos realmente toda esa información. Ha comentado también el objetivo de eliminar cualquier tipo de contención. Nosotros también apostamos por esa vía. Y por último, claro, y por finalizar, Juan nos comentaba de los derechos de las personas, ¿no? Claro, es la base y es para lo cual, en este caso, Sarko Aitae trabajamos para dar servicio a las personas, tienen un derecho y lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible. Por eso es buena la vocación, que es una actitud, pero lo importante también es tener los conocimientos, las pautas, para poder hacerlo adecuadamente. Yo, sin más, reitero el agradecimiento a todos los ponentes. Tengo la palabra al consejero. Bueno, eskerrik asko, Agustín. Egun on, agintariok eta guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak nahi dizkiet Sarko Aitae enpresaren arduradunei jardunaldia honetan parte hartzeko gonbidapena luzeatzeagatik. Goizean zehar azaldu duzue nagusientzako arreta ona zer den eta horren barruan etika eta babesa oinarrizko alderdiak izan dira. Bueno, ekitaldiaren amaiera honetan alderdi horiei buruz laburki hitz egingo dut. Digo que habéis hablado de lo que habéis hablado, he visto el programa, había partes que me hubiesen interesado por lo que ahora os voy a decir y me toca finalizar con especial cariño esta jornada. ¿Por qué con especial cariño? Porque a mí el mundo de la ética, como alguien sabe, pues de los ponentes me atrae.
Llevo 36 años de profesor en la Universidad de Deusto y los 12 últimos dedicados a la enseñanza de la ética, en mi caso, de la ética de la empresa, de los negocios, porque me tocaba en la actual DBS. Ahora, desde que soy consejero, no me dejan. Pero, bueno, el mundo en concreto de los que denominamos vecinos de la ética, que son también la religión y el derecho, también me apasiona y me gusta. Me gusta el derecho de empresa y el derecho laboral particularmente. Y ese es el otro mundo que me ha acercado también a vosotras y a vosotros, porque en mi vida profesional he tenido que hacer algunas mediaciones en el mundo de las residencias, en el mundo de la ayuda a domicilio, y por lo tanto he tenido que reflexionar sobre esa ética del cuidado que muchas de vosotras aplicáis con criterio. Bueno, a veces la ética, ahora que estoy en el lado este de la política, la ética a veces es un arma arrojadiza que se utiliza pues para hablar mal de los demás, ¿no? Solo para hablar mal de los demás, ¿no? De la ética solo hablamos cuando queremos decir que alguien está haciendo algo mal. Nunca se refieren a nosotros mismos, nunca nos llamamos inmorales, faltaría más, ¿no? Siempre son los demás, ¿no? Bueno, para perdonarme este pequeño excurso, pero la ética es una reflexión racional fundada en la filosofía que proviene de la filosofía moral, propiamente. Y ética y moral, por mucho que queramos distinguirlos, que podemos hacer alguna distinción, bueno, en su origen por lo menos son iguales, se refieren a una cosa muy importante y es que las personas somos lo que nos hemos hecho en la vida, lo que nos vamos haciendo en la vida, que las personas hacemos las cosas bien o mal, puntualmente, pero tendemos a hacerlas bien o mal porque hemos tendido en la vida a construirnos una forma de ser, un carácter, unas costumbres. Y eso que es aplicable a las personas individuales, a los profesionales, es igualmente aplicable a las organizaciones. Las organizaciones que tienen una cultura organizativa imbuida, aprendida, pues las personas somos animales y como animales tendemos a comportarnos en el seno de las organizaciones pues en función de lo que vemos. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Si nosotros vemos que la gente llega tarde, llegaremos tarde. Si nosotros vemos que la gente engaña, nosotros terminaremos engañando, porque si no, nos reñirán además nuestros compañeros. De manera que bueno, pues que hayáis hablado de ética y de ética práctica, que es ética aplicada a vuestra profesión, pues es un mundo que me apasiona, ¿no? También es cierto que a veces nos acudimos a la ética como si fuese una herramienta, una caja en la que nosotros vamos con una pregunta sobre lo que está bien y lo que está mal, y entonces pretendemos que la ética nos resuelva ese dilema, ¿no? La ética no es una caja de herramientas que resuelve entre lo que está bien y lo que está mal en nuestra actividad personal o profesional, sino es una reflexión sobre las distintas caras del bien, porque lo que está mal es simplemente inmoral. Eso, si vemos claro que algo está mal, pues está mal, legal o legítima, o por ley o por legitimidad moral. Por lo tanto, hay una cosa importante que yo creo que nos vale a todos los profesionales, a mí me vale mucho, y es que la ética es poliédrica y tiene distintas formas de responder a un dilema moral. Y para una filosofía bien construida estaría bien, para otra igualmente bien construida no estaría tan bien. Hay veces que para las dos está bien, pero hay veces que para unos está bien y para otros no está bien. Y ciertamente si entre vosotros tenéis, como tenéis, la bioética y la medicina y sobre todo el final de la vida entre medio, pues estamos hablando de palabras mayores, en las zonas más fronterizas y más bonitas de la ética y del mundo profesional.
Me gusta hablar de 3 principios de ética profesional que los voy a enunciar, pero que los llevo dentro de mí, ahora sobre todo el tercero, por lo que os daréis cuenta. El primer principio de ética cuando actuamos profesionalmente, tanto Juan en su condición de aplicar la ley, de hacer cumplir, de decir el derecho, como en la mía de hacer lo que puedo, dentro de lo que tengo. Como en la vuestra como profesionales, pues el primer principio es que tengamos muy claro que nuestro primer deber profesional, principio profesional, es actuar en beneficio del destinatario de nuestro servicio. Lo cual no es nada claro, porque no es fácil identificar lo que el otro quiere que yo haga con él. A veces respondemos de una manera, pero el bien intrínseco del ejercicio de una actividad profesional merece mucha atención. No es fácil de identificar. Y desde luego no es el bien extrínseco. No es ser consejero, ni fiscal, ni ganar mucho, ni ganar poco. Es otra cosa bien diferente. Actuar en beneficio del destinatario de mi servicio, que es el usuario, en este caso, de las personas mayores. Muchas veces él es una persona dependiente, o habla poco, o no sabe expresarse, y hay que hacer un esfuerzo, porque no siempre lo que yo creo que está bien para él es lo que él entiende que está bien para él. Y por lo tanto hacemos actuar un segundo principio, que es precisamente ese, que permite que al primero pues, nos ayude a resolverlo, que es el de la autonomía, y es entender que él, persona mayor, que tengo aquí delante, no es una cosa, aunque no hable, aunque no ande, es un sujeto, no es un objeto. No es un destinatario de mis servicios simplemente, sino que es un sujeto que tiene derechos. Y como derechos, tiene derecho a decir lo que quiere que se haga con él. Y nosotros tenemos que tratar de saber lo que él quiere, a poder ser hablando con él, naturalmente. No podemos infantilizar a nuestro mayor, como no podemos infantilizar a nuestro adolescente de casa, que empieza a tener criterio. Y el tercer principio, pues, es el que nos toca más a los políticos y a los responsables. Y es, pues, atender la voz del experto, atender la voz del afectado, atender la voz del profesional, atender la voz del cuidado de la persona mayor, pero sabiendo que tenemos recursos escasos, que no podemos atender todo lo que nos piden y, por lo tanto, que tenemos que priorizar. Con esas claves, yo creo que a mí, por lo menos, no sabéis lo que me ha servido en mi vida, y no soy precisamente una persona respetable por eso, pero por lo menos para pensar me ha servido. Bueno, voy un poco más a centrar el tema para cerrar el asunto. Os decía antes que allí donde fueres, haz lo que vieres, hay que dar mucha importancia a la cultura ética de las organizaciones, a la ética en las organizaciones. A veces hay gente que piensa, no, la ética es una cuestión individual. No, la ética no es solo, que también, por supuesto, una cuestión individual. La ética es una cuestión también organizacional. Y eso, afortunadamente, en la Universidad de Deusto lo tenemos muy claro. Lo teníamos, ¿verdad, Marije? Es fundamental que los profesionales que nos vamos incorporando a organizaciones, a entidades, pues tengamos claro esto, ¿no? Y es claro que es muy importante que la organización también tenga claro que es muy importante que se construya una cultura, una manera, unas costumbres, un carácter, una forma de hacer las cosas dentro de la organización. Y la ética nos proporciona soportes para esas respuestas, soportes, ¿no? Porque entramos con una duda y salimos con dos, pero salimos sabiendo más. En el mundo de las personas mayores tenemos definidos una serie de derechos
afortunadamente. Para que esos derechos se hagan efectivos, analizamos qué capacidades tenemos que promover, qué apoyos son los que tenemos que ofrecer, cuándo la persona usuaria no puede adquirir esas capacidades por sí mismas. Y la ética aquí nos ayuda a que lo central debe ser promover precisamente el desarrollo de los derechos, de las necesidades de esas personas. Por lo tanto, si partimos del desarrollo de los derechos de esas personas, pues yo creo que empezamos a unificar criterios y a montarnos una guía de actuación, ¿no? Y permitirme, ya que llegamos a este punto, pues baje mucho a lo que tratamos de hacer en Euskadi y a lo que se hace en el mundo. Pero antes de ello, supongo que habéis hablado, seguro, no he podido estar porque, bueno, pues hemos hecho muchas cosas, entre otras cosas defender la ley del tercer sector en el Parlamento, que tampoco está mal. Pues hay estudios que señalan que una cuarta parte de personas mayores que viven en residencias en España, por lo menos, llevan sujeciones restrictivas, ¿no? Porcentaje elevado, que en su día hizo sonar alarmas, que motivó la reflexión, la intervención de los modelos de atención basados en las personas, ¿no? Bueno, la gestión de estas sujeciones restrictivas o su ausencia en el cuidado de las personas con dependencia es un tema superado en la mayor parte de los países del mundo avanzado y, sin embargo, aun formando nosotros parte de ese grupo, pues, sin embargo, no podemos bajar la guardia, ¿no? En su día, la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores, en el programa que conocéis mejor que yo, Desatar al anciano y al anciano con demencia, exponía como justificación que existen datos y percepciones de que en España existe un uso elevado de sujeciones físicas y químicas en personas mayores dependientes e institucionalizadas, hasta el extremo de inferir que la cifra de personas que viven en residencias y que son sometidas diariamente a sujeciones puede superar los 300.000. Existen evidencias de que las sujeciones se pueden evitar en la mayoría de los casos y si se consideran un problema y se conocen alternativas. Existe también evidencias de que en otros países para el mismo tipo de residentes se usan en menor proporción, así como de que en algunos se han desarrollado programas Desatar semejantes que han dado muy buenos resultados. Habréis hablado de la norma Libera-GER, que ustedes pues, conocen bien, que recoge cómo diferentes organismos internacionales, nacionales y autonómicos consideran y consideramos las sujeciones como una vulneración de los derechos fundamentales, siempre que no se apliquen en su estricto término, ¿no? La realidad nos lleva a observar que, a pesar de que el mundo científico y la visión ética que nos acompaña pues, al entorno de los servicios sociales está de acuerdo en la necesidad de abordar estrategias para que las personas mayores puedan vivir en condiciones de dignidad adecuadas, pues que esto significa establecer estrategias para evitar el uso de restricciones, tanto físicas como químicas, pastillas o farmacia. La gestión de sujeciones se tiene que desarrollar desde la perspectiva de un modelo de atención centrada en las personas, que lo habéis tratado, en el que el cuidado de cada una de las personas que viven en centros, que acuden a recibir atención en ellos, se realice partiendo de la satisfacción de sus necesidades y de sus expectativas de vida. Esto lo leo porque me sale mejor leído, lo otro me sale mejor hablado, ¿no? Pero bueno. En el decreto sobre centros residenciales para personas mayores que estamos ultimando en el Gobierno vasco, con el resto de instituciones de las diputaciones y que vendrá a sustituir uno que está vigente desde el año 1998, hemos tratado en profundidad esta cuestión. Y así, cuando la persona, así lo tratamos, presente episodios de crisis que requieran una intervención inmediata, las y los profesionales podréis recurrir a estrategias reactivas, pero tendréis que tener en cuenta la menor restricción posible, ¿cómo no? Y de este modo solo podrá recurrirse a la restricción física en último recurso y con prescripción, ¿no? Bueno, no voy a extenderme en comentar las cuestiones inherentes a la detección del riesgo de maltrato porque parece que estoy pensante creo que tengo aquí maltratadores y lo que tengo son cuidadores o bien cuidadores, como dice la ética del buen cuidado, ¿no? Así que, pero bueno, como ha sido el objeto de una mesa redonda aquí, pues me parecía importante también hablar de esta cuestión, ¿no? Sí quiero indicar, no obstante, que en este nuevo decreto que estamos preparando establecemos que los centros residenciales tendrán que aprobar medidas orientadas a la prevención de los tratos inadecuados, de abusos,
que se dotará a las personas usuarias de recursos que les ayuden a reconocer y a hacer frente a las situaciones de trato inadecuado o de maltrato, y que se contará con un protocolo dirigido a orientar las actuaciones en casos en los que se sospeche o se detecten situaciones de prácticas inadecuadas o de abuso por parte de una persona ajena al centro o de una persona del propio centro, ya sea profesional, voluntario o usuario, y así le daremos menos trabajo a nuestro fiscal, señor Galparsoro, aquí presente. Dado que el próximo lunes, día 21, también se celebra el Día del Alzheimer, también me gustaría destacar que el maltrato a las personas mayores, especialmente a las más indefensas, como pueden ser ciertamente las que tengan esta enfermedad, constituye un problema a todos los niveles: personal, naturalmente, familiar, intergeneracional, de salud, de justicia y de derechos humanos. Y es necesario, por lo tanto, que los y las profesionales de la salud, de los servicios sociales, sociosanitarios y la sociedad en general nos preocupemos, tomemos conciencia del maltrato que pueden sufrir las personas mayores afectadas o no de demencia. Muchas veces maltrato silente que ni siquiera denuncian, del que a veces ni siquiera son conscientes. Su detección permite establecer estrategias de prevención, cambios de actitudes y promover soluciones. Por lo tanto, hay que hacer una labor de detección de esos malos tratos de personas mayores a través de la cooperación interinstitucional, contando con todos los ámbitos. Y voy terminando, refiriéndome a un acto que vamos a hacer mañana, que tiene algo que ver, evidentemente, aunque cambio de tercio, y que es aprobar la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020. Mañana la vamos a presentar en Donosti y hablamos de envejecimiento activo. Curiosamente nos meten a los mayores de 55 años. Yo, si metiesen a los de 65 también estaría a punto, pero bueno, no me importa porque me considero mayor desde hace tiempo, en el concepto de mayor que se utiliza en esta terminología. Estaría bueno. Pero bueno, el envejecimiento activo es un concepto que no se circunscribe solo a los aspectos del envejecimiento saludable, que son más sanitarios, sino que se basa en el reconocimiento de la importancia que tienen las personas mayores precisamente en nuestro mundo. Las personas mayores ya hemos dejado de verlo, o han dejado, yo todavía sigo trabajando, pero a mi edad la mayoría de las personas dejan de trabajar, han dejado de pasear para ver obras, entre otras cosas porque no hay, es verdad, para cuidar niños y para aflojar el bolsillo, para ayudar a sus hijos y ayudar a sus nietos. Y estas personas necesitan verse reconocidos como sujetos, con derechos, con igualdad de oportunidades, con el trato igual en todos los aspectos de su vida a medida que vamos envejeciendo, porque todos tenemos claro que moriremos, y moriremos si nos ayuda un poco nuestra capacidad, moriremos bien, porque ese es un tránsito que tenemos que hacer. Pero respaldar la responsabilidad, entre tanto, para ejercer la participación en todos los procesos civiles, sociales y políticos de las personas mayores y atender a todos estos principios de autonomía, participación, dignidad y corresponsabilidad. Voy a terminar con unas palabras de Leonard Boff. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. El cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Hasta aquí la cita. Las personas llamadas a ejercer la ética del cuidado sois vosotros y vosotras, sobre todo, como profesionales. Eskerrik asko.